Hola a todos, hoy vamos a dar la prueba del lema de Urison, entonces vamos a empezar por escribirlo. Entonces dice lema, este es de Urison, ajá, y dice que si X es un espacio T4, entonces para cada par de subconjuntos cerrados de X ajenos, existen, existe, una función continua que va de X al intervalo 0,1, recuerden con su topología usual, continua, de tal manera que cumple que para todo punto en A, F lo manda al 0 y para todo punto en B, F lo manda al 1. Ok, bueno, ahí está lo que dice el lema de Urison. Habíamos ya comentado muchas veces que la afirmación que está después del entonces, al parecer es un poquito más fuerte que T4, pero pues lo que dice el lema de Urison es que es T4, ¿no? Que T4 implica eso, perdón. A ver, un comentario antes. Una observación es que el lema de Urison en realidad es un sí solo sí, es decir, si uno pusiera X este 4, sí solo sí se cumple esta propiedad, pero pues solo estamos probando esta implicación y la otra no se prueba, pues porque es una implicación trivial y de una vez les digo eso, ¿no? Antes de cualquier cosa, pues les dejo como tarea ver que el regreso sí se cumple. Y esto es una cosa que se hace igualito, por ejemplo, que cuando demostramos que los espacios T3 y medio eran T3, ¿no? Bueno, ahora sí, empezamos la prueba. La vez pasada dimos una explicación con dibujito de por qué es cierto algo como esto. Ahora sí vamos a dar una prueba con todos los detalles. Y entonces, a ver, lo primero hacer algunas, vamos a fijar algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, numeramos a los racionales, cruz el intervalo 0,1, perdón, los racionales en el intervalo 0,1 como R0, R1, es decir, estamos dando una numeración de los racionales, pero que además cumpla que el primero es el 0 y el segundo es el 1 y después ya pues es una numeración, ¿no? Quién sabe quién sea R2, quién sabe quién sea R3, pero queremos eso y vamos a empezar con una afirmación, que es la más importante, supongo, de la prueba, y la afirmación dice que para cada R racional en el 0,1, yo puedo este, asociarle un abierto, de tal manera, existe un VR abierto, de tal manera que cumple las siguientes dos condiciones. La primera es que si R y S son racionales en el 0,1, de tal manera que R es más chiquito que S, entonces cuando yo agarro el VR y lo cierro, lo voy a escribir bien, perdonen ustedes, cuando yo agarro el VR y lo cierro, eso se queda contenido en el BS. ¿Ok? Y la segunda dice que A está contenido en el primero, que se llama P0,
pero pues en este caso es el BR0 también, ¿no? O sea, R0 es 0, acuérdense. Sí, lo voy a poner bien. Y B se queda contenido en el complemento de B1. En el complemento de B1, ¿no? Estos pues es X menos el BR1. Nomás estoy haciendo énfasis de que R0 es 0 y R1 es 1, ¿no? Ok, entonces ahí está la afirmación. Entonces esta afirmación es importante y por supuesto la voy a poner aquí y voy a probarla, ¿no? Pero esta afirmación es importante, le ponemos ahí una estrellita. Ahora, antes de proceder a la demostración, voy a poner por aquí un cuadrito aprovechando este espacio para recordar que T4 es equivalente a que para todo A contenido en X cerrado y para todo U abierto tal que A esté contenido en U, existe un V abierto que cumple que A se queda contenido en V, este se queda contenido en V cerradura y esto se queda contenido en U. Entonces aquí es recuerda, ¿no? Recuerda. Recuerda que esto ya lo habíamos nosotros visto, ¿no? Recuerda eso. Ok, y entonces esta es una equivalencia, lo que queremos probar es lo que está en lo rojo, y entonces voy a dar una prueba de la afirmación. Mis ayudantes escribirían aquí pues la razón por la que la afirmación es cierta, es la siguiente. Yo escribiría prueba de la afirmación, pero los ayudantes dicen que no. Bueno, a ver, entonces vamos a probar la afirmación y esto se hace por, ay, chin, perdonen ustedes, esto se hace por recursión. Recursión. Y entonces voy a definir esta colección de los BRs, lo voy a hacer por recursión. Y entonces empiezo con la base, ¿no? A ver, la base. A ver, me voy a poner acá. Y entonces, para la base, pues a ver, primero recordamos que A y B son cerrados ajenos, ¿no? A y B son cerrados ajenos. Y entonces, para la base, pues tenemos que A está contenido en X menos B. Este de aquí es un abierto. Y estamos en un espacio T4. Entonces, si usamos esta de acá, esta equivalencia, entonces por la equivalencia, yo sé que existe un U abierto de tal manera que A está contenido en U, este con todo y cerradura se queda dentro de X menos B. Eso solamente es la equivalencia de ser T4 y ya acabamos porque entonces definimos BVR0, lo definimos, bueno, ponemos aquí, defina usted BR0 como, déjenme ponerlo bien aquí, X menos B, ok. Entonces ahora sí definimos BR0 como que, acuérdense que R0 es 0, entonces lo puedo también llamar B0 como como U y BR1 que también se llama B1 porque R1 es igual a 1 como X menos B. ¿Sí está bien? Y entonces para R0 y para R1 hemos definido abiertos, de tal manera, estos son abiertos, de tal manera que cumplen pues lo que tienen que cumplir. A ver, lo voy a decir. A, está contenido en BR0 y
B está contenido en el complemento de BR1, pues sí son iguales, ¿no? Acuérdense, aquí está. A está contenido en U, que se llama B0 o BR0, y acuérdense que B1 fue definido así, entonces el complemento de B1 es exactamente B, ¿no? Particular está contenido, entonces se cumple esto, que esto sería como 2, ¿no? Esto es como lo que dice la afirmación 2. Ajá. Y el 1, pues sí, ¿no? Porque en realidad solo tengo, pues 2, solo tengo, entonces tengo que R0 es menor que R1 y pues BR0 con todo y cerradura se queda contenido en BR1, ¿no? A ver, eso está escrito aquí, ¿sí? BR0 con todo y cerradura que se llama U está contenido en este que se llama B1. Y entonces ya tengo esto y esto sería como que se cumple 1 y entonces ya acabé con la base, ¿no? Ya hice la base. O sea, lo estoy haciendo por recursión y aquí está el paso base. Y entonces para lo que sigue, pues ni modo, lo escribo aquí. Supongamos, supón que ya hemos construido este BR1, BR2 y así hasta BRK, de tal manera que cumplen lo de arriba, ¿no? Eso, perdón, aquí me faltó BR0, ¿no? A ver, entonces lo voy a poner así, voy a borrar esto, y entonces suponte que ya hemos construido este BR, VR0, VR1, VR2 y así hasta VRK que cumplen las dos condiciones, ¿no? A ver, lo voy a escribir, que cumplen que A está contenido en BR0, B está contenido en X menos BR1 y, y si, si, y si R, ay, ¿cómo lo escribo? Y si R P es menor que RQ con P y Q menores que R, perdón, que K, con P y Q menores que K, entonces BRP con todo y cerradura se queda contenido en BRQ. ¿Ok? Entonces digo, a ver, estoy suponiendo que he construido los BRs hasta BRK, que cumplen el 2, sería esta parte de aquí, y cumplen el 1, pues hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces supongo que yo construí estos y voy a construir, lo que yo quiero construir es el BRK más 1, ¿no? Yo quisiera saber quién es el BR, ay, quién sabe qué hice, quiero saber quién es el BRK, BRK más 1, ¿no? Ese es el que yo quisiera construir ahora. Ok, bueno, entonces voy a empezar viendo. Voy a hacer un dibujito aquí rápido, para hacer notar unas cosas. Entonces, por aquí está el intervalo 0,1, lo voy a pintar. 0,1. Por cierto, este de aquí se llama R0, este de aquí se llama R1, y quién sabe, por acá está R2 y R3 y así. Y voy a pintar todos, ¿no? Hasta RK. Supongo que aquí están R1, R2, R3, R4, así hasta RK son los puntos
rojos que estoy haciendo el dibujo y me pregunto dónde está RK más 1. ¿Sí está bien? Me pregunto dónde está este. Ajá. Pues fíjense que como R0 es 0, R1 es 1, entonces RK más 1 tiene que estar en medio. ¿Ok? ¿Sí está bien? Y no es ninguno de los anteriores R's. Bueno, porque estoy suponiendo aquí que esta es una numeración de verdad bonita, ¿no? O sea, que es una función 1, 1 de los naturales en los racionales, cruce el 0, digo intersección 0, 1, entonces el R, 1 no está pintado. Pero entonces debe de haber, pues debe de caer en medio de estos, ¿no? Entonces voy a suponer que aquí está el RK más 1. Entonces este de acá es el RK más 1. ¿Ok? Y quiero definir este de aquí. ¿Quién es este de aquí? Le quiero poner nombre a este de aquí y le quiero poner nombre a este de aquí. O sea, al inmediato anterior de RK más 1 y al inmediato posterior de RK más 1. Y a este le voy a llamar RM y a este le voy a llamar RL. ¿Ok? Y voy a definir quién es M y L aquí abajito, nomás para que no quede duda. M, lo voy a definir por acá. M es el más grande de las I's desde 1 hasta acá, de tal manera que RI es más chiquito que RK más 1. Y bueno, este conjunto sí, este conjunto es no vacío, ¿no? Porque el R0 es 0 y entonces es más chico que todos los R's. Y entonces, si hay alguien en este conjunto, este, ¿sí? Y entonces, si hay alguien en este conjunto y por lo tanto tiene uno más grande, y L se tendría que definir como el mínimo de las I's hasta acá, de tal manera que RK más 1 es más chiquito que RI. ¿Ok? Sí está bien. Y entonces, bueno, sí se entiende. Entonces, estas dos cosas pues están bien definidas. Aquí otra vez este conjunto es no vacío porque, por ejemplo, el R1 que es 1 es más grande que el RK más 1. Ya dijimos que el R0 que es 0 es más chico que RK más 1. Entonces hay máximo y mínimo. Y entonces estos dos, pues ya les puse nombre a estos dos y van a ser los importantes. Ok, ya se me acabó eh, pues la página, entonces me voy a saltar a la siguiente, no sin antes, acuérdense ustedes que lo que estamos haciendo es esta afirmación y la estoy ahí circulando porque quiero que se acuerden más o menos qué dice. Bueno, voy a repetir este dibujo acá. Arriba rápidamente, no voy a poner todo, nomás voy a poner, pues por ahí está el intervalo 0,1, por ahí está el intervalo 0,1, no, 0, no lo voy a poner, dije que no iba a poner todo, estoy considerando un punto que llamé RK más 1 y acá estaba de este lado el RM y de este lado estaba el RL, ¿no? Ok, y ya estamos listos para definir el VRK más 1. Y entonces dices, bueno, por hipótesis, o sea, por lo que estamos suponiendo, por hipótesis de inducción, por hipótesis de recursión, no sé cómo se diga eso, por hipótesis de inducción yo tengo que BRM con todo y cerradura se queda dentro de BRL, ¿no? Acuérdense, RM era más chiquito que RK más 1 y este era más chiquito que RL. Entonces, en particular, RM es más chiquito que RL y entonces, como estos sí fueron tomados desde R1 hasta RK,
entonces ya se cumple que esto pasa. ¿Ok? Y entonces, por aquella equivalencia de ser T4, como el espacio es T4, entonces existe un U abierto de tal manera que BRM, este cerrado, está contenido en este abierto que se queda contenido en su cerradura y este con todo y cerradura está contenido adentro del BRL. Esa solamente es la equivalencia de ser T4 y entonces ya pues definimos BRK más 1 como este 1 y ahora hay que demostrar que pues cumple todo. Ya definimos eso. Ahora tenemos la familia BR0, BR1, BR2 y así. De hecho, todos hasta el BRK más 1, ¿no? Y ahora hay que ver que esta familia cumple pues con las condiciones que queremos que cumpla, ¿no? Y la que es muy fácil y de una vez la ponemos, pues acuérdense que el A está contenido en BR0, el B está contenido en X menos BR1, eso no lo cambié, entonces esto se cumple, esto es 1, entonces siempre se cumple porque sigues, sigues usando los que ya habías construido y hay que probar la 2, ¿no? Y la 2 dice que si RP es menor que RQ con P y Q y ahora sería menores o iguales que RK más 1, entonces BRP está contenido con todo y cerradura en BRQ. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Esta afirmación es la que nos falta demostrar. Entonces la voy a poner por aquí. Y entonces diríamos, pues eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Por demostrar. ¿Sí? Y bueno, pues ya lo hacemos. Es un poco, bueno, pues se hace así, ¿no? A ver, ¿por qué es cierta esa cosa que está escrita entre paréntesis? Pues dice usted, tome RP menor que RQ con P y Q menor o iguales que RK más 1. Ay, a ver, me surgió una duda, déjenme pasarme la anterior. Si lo puse acá, aquí debía haber puesto menor o igual que K, ¿no? Con P y Q menor o igual que K, ok. Sí, y aquí debería de haber puesto con P y Q, disculpen ustedes, porque son los índices, ¿eh? Lo escribí mal. Con P y Q menor que K más 1, menor o igual que K más 1, ¿no? Y entonces aquí también yo debía de escribir con P y Q menor que K más 1, menor o igual que K más 1. Ok, y entonces tomas dos que cumplen esto y quieres probar esto y hay muchos casos, ¿no? Entonces, a ver, caso 1. Caso 1. Entonces, si de pura casualidad P y Q son menores o iguales que K, entonces pues ya no hay que hacer nada, ¿no? Por hipótesis, la hipótesis de recursión nos dice que BRP con todo y cerradura está contenido en BRQ1. O sea, es de los anteriores, entonces ya lo cumplía y entonces pues no hay que hacer nada, ¿no? Ese era el caso 1. Bueno, el caso 2 es que pues alguno de estos índices sea el K más 1, ¿no? Entonces, pues el caso 2 dirías, pues ¿qué pasa si P, perdón, el caso 2 es que P sea K más 1, ¿no? Pero si P es K más 1, entonces, ¿qué puedes decir del RQ? Lo voy a decir así. Entonces, RQ
Bueno, pues vemos nuestro dibujito, acuérdense, aquí está el K más 1 y entonces, perdón, aquí está el RK más 1, acá está el índice, aquí está el punto RK más 1, y acuérdense que si RP es K más 1, pues entonces, si P es K más 1, entonces RP es RK más 1, y aquí tienes por hipótesis que este RQ es más grande, entonces el RQ tiene que ser un número que sea RL o más para allá, ¿no? Más para la derecha. Entonces lo que quiero decir es que entonces el RQ tiene que ser más grande o igual que el RL, ¿ok? Entonces si esto pasa, este RQ tiene que ser más grande que el RL. Y entonces tienes dos casos, a ver voy a poner aquí 2.1, ¿no? Si RQ es igual a RL, pues ya acabaste, porque fíjate, entonces empiezas, dices, pues yo quiero ver qué onda con el BRQ cerradura. Pero ese se llama U cerradura, ¿sí? Porque así lo definimos acá arriba. Ver, este se llama U cerradura. ¿Sí está bien? Y U cerradura está contenido, por lo que acabo de subrayar, ese está contenido en RL. Ajá. Pero estoy suponiendo que RQ es RL, entonces esto es lo mismo, perdón, aquí lo estoy poniendo mal. Este es BRL, eso es lo que dice acá arribita, fíjense, ajá. Y entonces, como estoy suponiendo que estos son iguales, pues eso no es otra cosa que BRQ, y ya acabé, ¿no? Ya probé que el BRQ con todo y cerradura se BRP, perdonen ustedes, aquí lo volví a escribir mal y nadie me dijo nada. El BRP está contenido con todo y cerradura, porque el BRP es el que se llama 1. A ver, lo voy a decir otra vez rápido. El BRP, en este caso tengo que P es K más 1, entonces ese es BRK más 1, que se llama U, y entonces es U cerradura, que está contenido en BRL por esta parte de acá, y BRL se llama BRQ porque estoy suponiendo esta parte, ¿no? Bueno, y el caso 2.2, si ya se me volvió a acabar la hoja, el caso 2.2, pues sería que RQ, acuérdense, tengo esta de acá, ¿no? Esto de acá es lo más general y lo dividí en son iguales y ahora sería que es más grande estrictamente que RL, ¿no? Y otra vez tengo BRP, que se llama la cerradura, que se llama en este caso, se llama BK más 1, que se llama BRK más 1, que se llama U. Esto es U cerradura y eso está contenido en el BRL. Eso es lo que está escrito acá. Ajá. El BRL pues está contenido en su cerradura. El BRL está contenido en su cerradura y este, por hipótesis de inducción, está contenido en el BRQ, porque acuérdense que la hipótesis de inducción nos decía que si estos dos eran mayores y ya estos dos son, no ninguno de los subíndices es K más 1, ¿no? Q no es K más 1, L no es K más 1. Entonces ya tengo eso. ¿Sí está bien? Y entonces ya acabé con eso y tendría caso 2 y tengo el caso 3, ¿no? Lo voy a escribir por aquí rápido. Espero que nadie se enoje conmigo porque es una copia de lo anterior. Entonces tendría yo caso 3, que en este caso que Q fuera K más 1. Y si Q es K más 1, entonces acuérdense que RP es más chiquito que RQ, ¿no? Esa es mi hipótesis de acá. Y entonces yo tengo que si esto, entonces yo tendría inmediatamente, perdonen ustedes, que RP tendría que ser, ay, lo voy a escribir mejorcito. A ver, ahora estoy en el caso de que Q
sea K más 1. Y en ese caso, RP, que es más chiquito, pues debe de ser, si este es Q, RQ, este es RQ, entonces RP tiene que estar para acá. O sea, es RM o algo más chiquito. Entonces tengo que RP es RM o algo más chiquito. Y otra vez tengo dos casos que los voy a dividir en el 3.1, que qué pasa cuando son iguales, o sea, cuando RP es RM, y escribo pues lo que tengo que escribir. Entonces, BRP con todo y cerradura, en este caso es BRM, pero si uno se fija acá arriba, BRM está contenido en U, que por cierto se llama BRK más 1, que por cierto se llama BRQ, porque acuérdense que Q es igual a K más 1, ¿no? ¿Sí? Ese sería el caso 3.1. Y el caso 3.2, pues a ver, lo haría así, diría el BRP con todo y cerradura, S es menor o igual, perdón, en caso 3.2 es que RP es más chiquito que RM. Y entonces ahora sí, BRP con todo y cerradura, por hipótesis de inducción, porque todos estos están en el anterior, aquí pondría hipótesis de recursión, perdonen ustedes, el BRP pues tiene que estar contenido en el BRM, ¿no? ¿Sí está bien? Este BRM se queda contenido pues en él con todo y cerradura, pero RM es sí, se queda contenida con todo y cerradura. Ajá. Pero acuérdense que el BRM, acá está escrito, se queda contenido adentro del U. Es decir, este se queda contenido adentro de U, pero acuérdense que U se llamaba BK más 1, ¿no? Aquí está también. U se llama BK más 1. Y entonces esto queda contenido en BK más 1, que en este caso BK más 1 se llama BQ. Ajá. Y entonces ya tengo que en cualquiera de los casos, BRQ con todo y cerradura se queda dentro de BRP, perdón, con todo y cerradura se queda dentro de BRQ. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto, ¿no? Ok. Bueno, esta era una prueba más o menos fácil y y ya, ¿no? Este era el 2, ¿no? Por lo tanto, se cumple, aquí uno diría, pues este era el 2, ¿no? Y ya acabé, ¿no? Ya lo hice por recursión. Entonces, lo que acabo de decir es que esta afirmación de acá, la voy a volver a poner nada más para que nos acordemos de ella, es cierta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ok, bueno, ya está. Pues entonces, pues lo tengo. Aquí está la afirmación. Espero que todo el mundo se acuerde de ella. La puse ahí para que más o menos la recuerden. Y pues ya, como la afirmación es cierta, seguimos con la prueba. Acuérdense que lo que queremos es definir esta función continua que hace estas dos cosas, ¿no? Y ahora sí vamos a definir la función. Entonces, empezamos con la definición de la función. Definimos f que va del conjunto x al intervalo 0, 1 como f de x es igual a el ínfimo de las r's en los racionales, cruz, el 0, 1, de tal manera que x está en BR
Y eso vale si X está en B1. Y es 1 si X no está en B1. ¿Ok? Y entonces habría que probar, bueno, primero habría que decir que está bien definida, ¿no? A ver, si uno se toma un punto X en X, si uno se toma un punto X, pues tiene, bueno, tiene dos sopas, o está en B1 o no está en B1. Ahora, si está en B1, entonces significa que este conjunto de acá es no vacío, ¿no? Porque por lo menos el 1 está en ese conjunto y entonces es un conjunto no vacío que está acotado inferiormente, ¿no? Porque todos los números pues no pueden ser menores a cero, entonces cero es una cota inferior, ¿ok? Entonces es un conjunto no vacío acotado inferiormente, por lo tanto tiene ínfimo y entonces sí tiene un valor esta función. Y si no estás en B1, pues te llamas 1, entonces está bien definida. Pues habría que probar dos cosas, que es continua, ¿no? Y que manda todos los puntos de A en el cero y todos los puntos de B en el uno. Yo creo que las últimas dos partes es lo más fácil, entonces a ver, pues nada más hay que poner la siguiente observación. Observamos las dos cosas. Observamos dos cosas. Acuérdense que A está contenido en B0, ¿no? Y recuerde usted que B está contenido en el complemento de B1. Y entonces dices, pues si P está en A, entonces, este, pues F de P, ¿cuánto vale? Y dices, bueno, si P está en A, entonces está en B0. Y entonces este conjunto de aquí tiene al cero. ¿Sí está bien o no? ¿Ok? Este conjunto de aquí tiene al cero. Y recordamos que habíamos dicho hace 3 segundos que cero era una cota inferior. Entonces, tiene al cero y no puede ser nada más chiquito que cero. Entonces, el ínfimo tiene que ser cero. ¿Ok? Bueno, eso es si P está en A. Si Q está en B, entonces, pues aquí dice que B está contenido en X menos B1. Y entonces si Q está en B, pues está en X menos B1. Es decir, no está en B1. Q no está en B1. Y entonces la función lo manda al 1. ¿Sí? Y entonces lo único que basta demostrar, bueno, esta es una observación, y lo único que nos falta es ver que la función es continua, ¿no? Entonces lo único que hay que demostrar, lo pongo aquí entre paréntesis, voy a aprovechar ese cachito, entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis, por demostrar que f es continua. Ajá. Y entonces uno recuerda que hace muchos años demostramos que una función era continua. Bueno, la definición, acuérdense, es regresa abiertos del codominio. Cuando te tomas la imagen inversa, obtienes abiertos del dominio. Pero vimos en clase que era suficiente agarrar subbásicos del codominio, regresarlos y obtener abiertos en el dominio. Y entonces uno se pregunta, che, conozco una subbase del intervalo 0,1 con la topología usual. Y si conocen una, espero que ya lo hayamos observado antes, y yo me acuerdo que si uno se toma S como los intervalos de la forma 0B abierto de tal manera que 0 es menor que B, menor o igual que 1, y le pega los intervalos de la forma A, B cerrado, perdón, lo puse mal, A1 cerrado, de tal manera que 0 es menor que A, menor o igual que 1. Esto es una subbase del intervalo 0,1 con la topología usual, ¿no? No es muy difícil verlo, creo que ya lo habíamos observado. Si tú intersectas uno de estos
con uno de estos, lo que obtienes es el intervalo AB, ¿no? O el vacío, pero bueno, obtienes intervalos de la forma AB y entonces eso te es una base, y pues ya, entonces, bueno, de la forma B o de la forma 0A o de la forma A1, así. Bueno, esto es una subbase, de acuerdo que yo les digo que yo ya los había observado en clase, si no, pues ahí se les queda de tarea ver que de verdad es una subbase. Y entonces por aquel resultado que acabo de decir, pues para ver que la función es continua, solo me basta regresar subbásicos y ver que son abiertos, ¿no? O sea, regresar cosas de este estilo y de este estilo. Entonces, a ver, voy a regresarlos y entonces a ver, voy a agarrarme uno de la forma. Primero, ¿cuál? Creo que el fácil es este. Voy a agarrarme uno de la forma. Bueno, voy a ver qué onda con la imagen inversa de uno de la forma 0, B. Es cerrado en 0, abierto en B. Y quiero ver yo, bueno, voy a poner esto como afirmación. Yo digo que esto es la unión de los R's menores que B de los BR's, ¿no? R menor que B, R por supuesto un racional del 0,1, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces si yo probara esta afirmación, pues ya tengo que esto sería un abierto, ¿no? Este de acá. ¿Por qué? Pues porque es la unión de abiertos, ¿no? Cada uno de los VRs es abierto. Y entonces pues ya nomás habría que probarlo. Pues vamos a hacerlo. Supongo que por contenciones. Entonces, a ver, vamos a probar primero esta contención. Déjenme hacer un dibujito por acá de los reales, por si lo necesito. Bueno, aquí está el 0 y acá está el 1. Bueno, no lo voy a poner así. Voy a poner aquí a los reales. Y ya nada más así por si necesito un dibujo, ¿no? Y entonces, a ver, contención para acá. Entonces me tomo un X en la imagen inversa del 0 cerrado en 0, abierto en B. Ok, me tomo uno ahí en la imagen inversa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo lo mando, obtengo algo que está entre 0 y B, ¿no? Esa es la definición de estar en la imagen inversa. Entonces aquí va a ser un dibujo, entonces por aquí está el 0, por aquí está B, y por aquí está f de x, ¿no? Antes de f de x, ¿ok? Bueno, ahí vamos. Entonces, como este número es estrictamente menor que yo puedo encontrar entre estos dos un número racional, ¿no? Un R en los racionales. ¿Ok? Y ese R lo pinto acá, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, voy a ponerlo por aquí. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un racional de tal manera que f de x es estrictamente menor que r y r es estrictamente menor que b, ¿no? Ok, y estos dos eran números distintos y entonces meto en medio un racional. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y entonces me acuerdo cuál era la definición de la función que está aquí arribita. No nos tenemos que ir muy lejos. ¿Cuál era la definición de la función? Por cierto, fíjense que este B podría ser uno, ¿no? Aquí lo dice, pues por eso podría ser uno de estos. Podría ser uno, pero este es más chiquito que B, entonces este es más chiquito que uno, y este también es más chiquito que B, entonces es más chiquito que uno, ¿no? Bueno, ok, y entonces me pregunto, ¿qué onda con este número? ¿Se acuerdan quién era f de x? F de x no es 1, lo que estoy diciendo, ¿no? F de x ya dije que no es 1. Y entonces, como f de x no es 1, entonces tiene que estar definido con la otra fórmula, ¿no? ¿Sí está bien?
Y entonces f de x es un ínfimo. Y este número de acá a la derecha de f de x r es más grande que el ínfimo. R es más grande que el ínfimo. Y entonces uno recuerda la definición de ínfimo y dice, f de x es un ínfimo. ¿Qué era el ínfimo? El ínfimo era la más grande de las cotas inferiores, ¿ok? Este es el más grande de las cotas inferiores, pero este número r es más grande. Entonces no puede ser una cota inferior, ya que si fuera una cota inferior, entonces es más grande que el ínfimo y eso sería una contradicción, ¿ok? Entonces lo que quiero decir es, como, como R es más grande que el ínfimo, entonces entre este y este debe de haber alguien del conjunto que se meta ahí en medio, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Como f de x es un ínfimo, como f de x es igual al ínfimo de las r's aquí, de tal manera que x está en BR y R es estrictamente mayor que ese ínfimo, entonces en medio de estos dos yo puedo escoger aquí uno, voy a poner otro color, yo puedo escoger aquí uno en medio de estos dos. Ajá, aquí puedo escoger uno que está en el conjunto, ¿no? ¿Y cómo le llamo? Existe un S que está en el conjunto. No voy a decir eso, ¿no? Existe que está en el conjunto. ¿En qué conjunto? Pues en este, ¿no? Entonces, como este es un ínfimo y este es más grande, entonces entre esos dos debería de existir. Entonces, ay, ¿dónde está mi color? Existe un S en los racionales intersección el 0,1 de tal manera que, primero que nada, X está en BS y eso hace que S esté en el conjunto este de aquí, ajá, y además, además f de x es, bueno, y ese S está entre este y este, ¿no? Ajá. Sí, existe uno, este es un ínfimo, este es más grande, perdón, este es un ínfimo, este es más grande, entonces en medio yo puedo encontrar a alguien del conjunto, ¿ok? Y ya acabé, ¿no? Porque entonces, pues tengo que, por lo tanto, X está en BS, es la primera observación, ya lo tengo por aquí. S es menor que R, pero acuérdense que R era menor que B, entonces S es menor que B y por supuesto S aquí arribita está escrito, no lo voy a volver a escribir, ese es un número del conjunto. Por lo tanto, pues X, por lo tanto X está en la unión de los R's menores que B's de los PR's con R en este conjunto. Ok. Y entonces ya está probada esa contención. Y entonces hago la otra. A ver la otra. Ajá. Esa debe ser más o menos fácil. A ver, ahora me agarraría un X en la unión de los PRs, R menor que B, R en Q, intersección el 0,1. Oigan, nada más déjenme poner una cosa aquí, porque estoy haciéndolo un poco mal y espero que no se vayan a confundir. Es que aquí estoy usando para un índice mudo
la misma letra que este. Este yo le creo que le voy a llamar yo un R0. Ajá. Que no es el R0 de la numeración, porque de la numeración ya me olvidé, ¿no? Sí, entonces no lo voy a llamar así, lo voy a llamar un R fijo, ¿no? Un R fijo, un R fijo. Entonces lo voy a llamar un RX, ¿no? Ajá. Existe un RX. O sea, este es uno de estos, es fijo, no está corriendo. Y aquí yo tendría que poner RX y ya con eso quedaría todo para que no se me confundan de que estaba yo usando lo mismo para un índice mudo que para uno de esos, ¿no? Ok, bueno, a ver, regresamos ahora sí. Espero que se haya entendido, más o menos es la misma idea, no más que estoy diciendo que este es el RX que se tomó, es un racional y está fijo y se toma en medio de esos dos, ¿no? De este y de f de x y de b, ¿se acuerdan? Y entonces lo fijo, ajá. Es que aquí se mueve otra vez, voy a decir, ¿por qué cambié eso? Porque aquí se están moviendo las R's y como que sonaría que tienen que ver esta R con estas R's, pues no son la misma, ¿no? Este es un índice que se está moviendo y este está fijo, ¿no? Es un número que tomé entre esos dos. Bueno, ya no voy a decir más. A ver, este, ahora me tomo uno de estos. Eso significa que existe a ver, lo voy a poner aquí. Pues si está si está en esa unión, pues debe de existir un Rx en los racionales intersecciones 0,1, de tal manera que, pues, a ver, lo voy a escribir así. 0 es menor o igual que R, menor que Rx, menor que B, y X está en el BRX, ¿no? Eso quiere decir. Ajá. ¿Sí está bien? Ok. Ok. Mm, Aquí creo que lo dije un poco raro, pero bueno, ya no lo voy a cambiar porque si no me voy a meter en problemas. Pero bueno, este, creo que ya no lo quiero cambiar. No, ya no lo quiero cambiar. Ay, es que aquí lo hice mucho más difícil de lo que era. Mm. Bueno, a ver, voy a hacer esta demostración. Ok, entonces, ay, ya ven, ¿por qué no quiere? ¿Por qué por qué me estoy poniendo en aprietos aquí? A ver si lo voy a cambiar porque quiero que quede más limpio, ¿no? Entonces, olvídense de todo lo que dije y voy a borrar todo esto y lo voy a decir más limpio porque, pues, ¿para qué uno se complica tanto la vida? Voy a borrar mi dibujo. A ver, vamos a empezar otra vez, ¿no? Este, Yo quiero demostrar esta contención. Y lo que dije no tiene nada de malo, ¿eh? Lo que dije está más o menos bien, pero lo que quiero es que vean que se puede hacer más fácil de lo que dije. A ver, aquí voy a poner lo que había puesto. Aquí están los números reales. Entonces, quiero demostrar esta contención de acá. Y entonces empiezo diciendo, pues tómate un X en la imagen inversa del 0, B. Ajá. Y entonces dices, bueno, pues aquí está el 0 por algún lugar, el B en algún lugar, y entonces dices, pues cuando pasa eso, eso significa que 0 es menor o igual, bueno, que cuando mando X voy a caer entre 0 y B, ¿no? Y entonces aquí dirías, bueno, pues por aquí está f de x, ¿no? Ese es f de x. Y no tenía que decir todo el choro que dije hace rato, porque fíjense, este f de x, lo que sí tengo que observar es que, acuérdense, b es más chiquito que 1.
B es más chiquito que 1. Ajá, B es más chiquito que 1. Entonces f de x es más chiquito que b, entonces este es más chiquito que 1. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que f de x fue calculado con esta fórmula, ¿no? Porque si no hubiera sido calculado con esa fórmula tendría que haber sido 1. Ajá. Y entonces dices, bueno, ok. Y dices, bueno, pues entonces f de x es el ínfimo f de x es el ínfimo de estas racionales que tienen a x en el BR. Y dices, pues f de x es un ínfimo y este es más grande, ¿no? Entonces, como este es un ínfimo y este es más grande, yo puedo encontrar en medio de los dos uno del conjunto, ¿no? Y a ese voy a llamar S. Entonces voy a llamar a este un S del conjunto. A ver, lo que quiero decir es que por la definición de ínfimo existe, bueno, por la propiedad arquimediana, no, por la definición de ínfimo, tiene que existir un punto en este conjunto, en el conjunto de los racionales en el 0, 1, de tal manera que x está en BR. Este es el conjunto, f de x es el ínfimo, s es más grande, entonces, perdón, b es más grande, entonces entre estos dos tiene que haber uno del conjunto que se queda abajo de b, ¿no? O sea, tal que este f de x es menor o igual que s y este es menor estricto que b, ¿no? Tiene que haber uno del conjunto que sea más grande que, si más chico que b, porque b no es una cota inferior, porque f de x es la cota inferior más grande, entonces este es más grande que f de x, entonces no hay cota inferior. Y ya acabé, ¿no? Porque entonces, pues lo que tengo es que, pues que x está en bs, entonces este s tal que este, ¿verdad? Y puedo escribir esto como que x está en bs, y entonces lo que tendría es que, pues x está en la unión de los r's menores que b, con s es la que sirve, de RQ intersección el 0,1 de los BRs, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces ya, pues esa es una, ¿no? Sí, perdonen ustedes, pero así queda mucho más limpio y a lo mejor cuando lo vuelvan a ver, lo ven mejor. Ahora sí, vamos a probar la otra contención. Suponte que este X está en la unión de los BRs con R menor que B, R en los racionales, y entonces eso significa que existe un R de X que lo tiene y que es menor que B, ¿ok? Ajá, y entonces tú dices, bueno, pues a ver, voy a hacer un dibujito acá, arribita, aquí están los reales, y entonces dices, pues bueno, aquí está el 0, aquí está B, y el R de X, pues es uno aquí, ¿no? Que además tiene X. Entonces dices, pues acuérdate que B es más chiquito que el 1, no, ya hay un R de X que tiene a X. Entonces, ¿cómo se calcula la función? Pues es el ínfimo. Y el ínfimo, pues tiene que ser más chiquito que este R de X, ¿no? Porque este R de X está en el conjunto del que se toma ínfimo, ¿no? Ese R de X, este de aquí, está en el conjunto, pues como tiene a X, pues entonces ese R de X está en este conjunto del que se toma ínfimo. Entonces el ínfimo tiene que estar de este lado, ¿no? Porque es una cota inferior del conjunto, o sea, aquí tiene que estar f de x. O en otras palabras, como f de x ese es el ínfimo, tenemos que 0 es menor o igual que f de x, menor que o igual que r de x, y ya acabamos, ¿no? Porque r de x es menor que b, y entonces, por lo tanto, f de x está en el intervalo desde 0 a b abierto, y eso quiere decir que X está en la imagen inversa del intervalo 0b. Ahí está. Bueno, esa es una afirmación. Y ya para terminar, a ver, vamos a hacer la otra afirmación. La otra afirmación era, o es, perdón, es que
cuando uno se toma la imagen inversa del intervalo, ahora es abierto en A, cerrado en 1, eso lo que te da es la unión de los R's, menores que, no, mayores que A, de los R's mayores que A, R por supuesto en los racionales, de los complementos de las cerraduras de BR. Ok, si probáramos esta afirmación, pues ya habíamos acabado, porque claramente estos de aquí son abiertos, pues son el complemento de un cerrado, y pues la unión de abiertos es un abierto, ¿no? Entonces otra vez hacemos contenciones, espero que esta vez no me vaya yo a equivocar. A ver, contención para acá. A ver, si te tomas un X en la imagen inversa del intervalo A abierto cerrado en 1, entonces pues tienes que A es menor que f de X y esto es menor o igual que 1, ¿no? Voy a volver a pintar por acá mis reales. Por aquí tengo el 1, por aquí está f de X y por acá está, ¿no? Y en algún lugar anda el 0, creo que no es importante para nosotros, y entonces dices, a ver, yo quiero ver que está en el complemento de B. Ok, a ver, por la propiedad arquimediana yo puedo encontrar, existe un, un R de X racional de tal manera que se mete entre A y f de x, ¿no? Entonces aquí pintaría a mi r de x. Ajá. Y ahora observo lo siguiente. Si de pura casualidad tuvieras tú, si de pura casualidad r de x, perdón, si de pura casualidad x estuviera en b r de x cerradura, entonces pues uno se podría tomar, bueno, existe un racional ahí en medio, y de una vez volvemos a usar la propiedad arquimediana para encontrar un racional entre r de x y f de x, ¿no? Ajá. Aquí sí ponemos nuestra s, ¿no? Ok, entonces dices, si de pura casualidad este estuviera, entonces pues aquí le voy a poner como r de x, pues es menor que f de x, digo, perdón, r de x es menor que s, entonces, por aquella propiedad 1 que teníamos, entonces b r de x cerradura se tendría que quedar en b de s, ¿no? Ajá. Esa era la propiedad. Y entonces, pues aquí habría un racional más chiquito que f de x en el cual está x, ¿no? ¿Sí? Si x está en br de x, entonces en particular x está en bs. Y entonces eso es una contradicción, ¿no? Porque entonces habríamos encontrado, esto es una contradicción, ¿no? Porque habíamos encontrado un elemento del conjunto, acuérdense que este se calculó como el ínfimo de los que, el ínfimo de los que tenían a X, ¿no? Y pues aquí acabo de encontrar uno que es más chiquito y que tiene también a X. ¿Sí está bien o no? ¿Ok? Ajá. Bueno, esa es una contención. Entonces, a ver, ¿qué es lo que acabo de probar? Acabo de probar que, que entonces X no está, o sea, si esto pasa,
me lleva a una contradicción. Entonces lo que acabo de probar es que entonces, entonces tenemos que X no está en BR de X cerradura. Ajá. Y si X no está en BR de X cerradura, pues ya acabé, ¿no? Porque este BR de X cumple que A es más chiquito que R de X, y entonces eso me dice que entonces X está en la unión de los R's mayores que A, R en los racionales intersección el 0,1 de los complementos de EBR, en particular está en el complemento de BRX, ¿no? ¿Ok? ¿Sí está bien? Perfecto. Ajá, ajá. Entonces nos falta la otra contención. Bueno, a ver, aquí habría que decir un pequeño comentario. Si f de x de pura casualidad fuera 1, si no fuera como en el dibujo, si f de x de pura casualidad fuera 1, entonces pues x no está en el B1, ¿no? Porque los únicos que van a dar al 1 son los que están en el x menos el B1. Ajá, ¿sí? Los que están en el B1, pues también, sí, los que están en x menos el B1 solo van a dar al 1. Bueno, ya. Y entonces, a ver, voy a demostrar la otra. La otra uno diría, sí, pues sí, ¿no? Entonces, suponte que X está en la unión de los R's mayores que A, R en Q intersección el 0,1, de los X menos PR. Eso quiere decir que entonces existe una S en los racionales, mayor que A, o sea, A menor que S, mayor que A, menor o igual que 1, de tal manera que X no está en BS, ¿no? Que X no está en BS cerradura. Eso significaría, pues voy a hacer mi dibujo por acá abajo, supongo, aquí está el 1, aquí está S, S está por ahí en medio, S está por ahí en medio, ajá, y entonces, ajá, ahí está ese, y ¿qué quiero probar? Quiero probar que cuando lo mando, está acá, ¿no? Bueno, entonces dices, bueno, X no está en B cerradura, entonces para toda R más chiquita que S, pues BS, perdón, X no puede estar en BR, ¿no? Porque si estuviera en BR, a ver, lo voy a poner por aquí, si estuviera en BR, pues entonces el ínfimo tendría que estar más hacia este lado, ¿no? ¿Sí? O sea, si hubiera una S, si hubiera una R menor que lo tuviera, entonces este entraría en el conjunto y entonces el ínfimo tendría que estar de este lado. Ajá. No, perdón. A ver, lo voy a decir bien. Si X, pues para toda R menor que S, X no está en BR. ¿Por qué? Porque si suponte que de casualidad X estuviera aquí, entonces lo voy a escribir, entonces tendría que también estar en el de acá, ¿no? A ver, entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis. Si X estuviera en BR con R
menor que S, entonces, por nuestra construcción de la afirmación, con R menor que S, aquí, con R menor que S, ahora voy a escribir bien. Si X está en BR con R menor que S, entonces, por nuestra construcción, acuérdense que el BR con todo y cerradura se tendría que quedar en el BS que está contenido en el BS cerradura, ¿no? Sí está bien. Y entonces, pues esto sería una contradicción, ¿no? Porque estoy suponiendo que el X no está en el BS. Entonces, todos los de este lado no tienen a X. Entonces, los que tienen a X están de este lado, ¿no? Ajá, los que tienen a X están de este lado. Y entonces lo que estoy diciendo es que por lo tanto, S es una cota superior, ¿no? O sea, S es menor o igual que R. O sea, a ver, si lo voy a poner así. O sea, entonces, si X está en BR, si X está en BR, entonces, pues como no puede estar en todos los más chiquitos que S, entonces R tiene que ser mayor o igual que S, ¿no? Todos los anteriores no puede estar. Entonces, si está, R tiene que ser más, R tiene que ser más grande que S. Lo que estoy diciendo es que, bueno, y no puede ser S, ¿no? Porque acuérdense que X no está en BS cerradura, entonces en particular no está en BS, entonces de verdad tiene que ser más grande. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que S es una cota superior de todas las R's, que digo, es una cota inferior de todas las R's que tienen, que X tiene, que BR tiene X. Ajá. Entonces, como esta es una cota superior, digo inferior, entonces tiene que ser más chiquita que el ínfimo. ¿Sí? Entonces el ínfimo tiene que estar por acá. O sea, f de x tiene que haber sido tomado por acá. Y entonces, por lo tanto, lo voy a escribir. Por lo tanto, S es menor o igual. Esta es una cota superior. Digo una cota inferior, el ínfimo es la más grande de las cotas superiores, ¿ok? Y entonces ya que junto todo eso me acuerdo que A era menor que S, que es menor que f de x, estoy juntando esto, A es menor que S es menor que f de x, y f de x siempre es menor o igual. F de x siempre es menor o igual que 1. ¿Está bien? Y entonces, por lo tanto, X está en la imagen inversa del intervalo abierto en A, cerrado en 1, lo cual demuestra la contención. Y ya que demostramos estas contenciones, lo que acabamos de demostrar es que la función es continua. Lo pongo aquí, por lo tanto, f es continua. Y eso terminaría la demostración del lema de Urison, ¿no? Que está por acá. Ok, entonces ya hemos demostrado el lema de Urison. Espero que se haya entendido. Pues cualquier cosa me avisan. Y en la siguiente comento, pues ya esto nos da la implicación que nos faltaba, ¿no? Y entonces y lo comento la próxima vez, perdón. Y entonces aquí la dejamos. Cuídense mucho.